Doncs seguim amb la sessió, seguimos con la sessió l'obra nova. Comptarem amb experiències ben diverses que venen de Suïssa, de l'illa de Formentera, de Dinamarca o de la Costa Daurada. Crido a l'escenari a l'Alexander Franz, a la Sara Ferran, a la Jade Serra, al Jesús Alonso i al Juan Pablo Herrero. Modera la sessió l'Albert Sagrera, vicepresident d'AUS. Endavant. Crec que l'Albert hauria potser de seure en aquesta banda. Sí, fem. Yes. D'acord, quan vulgueu. Una mica de nervis, sí. Moltes gràcies, Francesc. Comencem. No se'm sent? Ara? Vale. Doncs com deia, gràcies, Francesc. Comencem la tercera sessió. És una sessió que comencem malament, ho tenim, ¿no? Nos lo han puesto muy difícil. Esta mañana nos han dicho que la obra nueva es lo peor de lo peor, ¿vale? Con lo cual, bueno, tenemos un reto interesante por delante. Es verdad, la obra nueva, a diferencia de la rehabilitación, necesita sobre todo mucha más cantidad de recursos para construirse. Voy a dar unos datos que Luca ya los ha sacado un poquito. Un edificio de obra nueva convencional está alrededor de los 1000 kilos de CO2 por metro cuadrado. Un edificio rehabilitado puede estar alrededor de los 400 kilos de CO2 por metro cuadrado, es decir, un edificio que, como decía Luca, que aprovecha su espacio y aprovecha la materialidad del propio edificio, pues puede rondar en estos 400, es decir, menos de la mitad. Si en vez de kilos de CO2 lo pasamos a kilos de recursos invertidos, pues pasamos de los 2.500 a los 1.300, y si lo miramos en términos de residuos que emitimos, pasamos de los 1.300 kilos de residuos por metro cuadrado a 350, es decir, hay un cambio muy significativo entre hacer obra nueva y rehabilitar. Por lo tanto, el reto que se nos pone por delante es muy elevado, y todas estas estrategias que hemos ido nombrando esta mañana del bioclimatismo, la optimización, materiales descarbonizados, pasan a tener un papel todavía más predominante. Con lo cual, bueno, veremos ejemplos muy interesantes de cómo es viable conseguir estos retos. También comentaros, aprovechamos, como decía Francesc, que tenemos un público de orígenes muy distintos, con lo cual, si precisamente uno de los objetivos es ver qué barreras hemos encontrado y cómo las hemos podido solucionar y cómo la normativa nos ha acompañado o no nos ha acompañado, pues tendremos realidades distintas de Dinamarca, de Suiza y de Cataluña, pero además algunos de estos despachos trabajan en el extranjero, con lo cual también podrán tener otras realidades. Y ya para acabar, aprovecho que estoy aquí arriba, para volver a felicitar a las personas, al equipo que ha hecho posible que hoy estemos aquí todos reunidos, al colegio sobre todo IAUS, y sobre todo pues a las personas que hay detrás, que siempre quedan invisibilizadas, como Greta o Clara, ¿no? Que además tienen unos equipos formidables que están por aquí correteando todo el rato y que hacen posible este evento, ¿vale? Pues damos la palabra a Alexander. Voy a leer su bibliografía rápidamente. Alexander Franz inició la colaboración con Herzog de Meuron en Barcelona el 2002 precisamente. Después trabajó en Basilea y en las Islas Canarias, donde dirigió proyectos como la Plaza España y el Tenerife Espacio de las Artes. También participó en la sede del BBVA en Madrid, y desde 2011 lidera proyectos en Suiza centrados en el ámbito de la vivienda y la investigación, como el nuevo Hospital Infantil de Zúrich y el campus SIP, imposible pronunciarlo, de Asheville. Actualmente impulsa iniciativas de sostenibilidad como el proyecto Hortus. Cuando quieras. Vale. Hola, sí. Hola, bona tarda.
Si me permiten, voy a hablar en inglés, porque simplemente me han dado 18 minutos, el reloj ya está corriendo, veo, y en inglés lo hago más rápido. Entonces, ya, si no, necesitaría el doble del tiempo. I'd like to say a few words about our office. Our headquarters are in Basel, in Switzerland, but we have around 8 side offices all around the world. And we have just opened an office here in Barcelona a few weeks ago. Reopened, I must say, with 4 people. So we hope that this office will grow in future as well. So we see like a potential of the Spanish market again. This is our office. You can see Jacques Herzog, Pierre Dumoron. They're still actively involved in our office, basically in all our projects, more or less. We are more than 500 people by now, from 50 different nationalities. And in terms of parity, we are almost there, between 50 and 50. Well, our office was founded in 1978. So in 3 years' time, we're celebrating a very, very important anniversary. We have done 600 projects by now in 40 different countries, and we're doing all sorts of projects, from small houses to urban planning, everything. Since 2 years ago, we have also formed a sustainability department in our office. So we're taking this subject quite seriously now. Internally, we are consulting our colleagues. We are doing consultancy work. We are also setting up like a certain office standard for all our new projects in terms of sustainability. And externally, we are also like doing a lot of public relations. For example, like me today here, giving lectures. We also like to share our experiences, our knowledge with our colleagues. We are collaborating with universities, we're sitting in expert juries, and also our office has committed itself to a corporate sustainability standard, EcoVadis. So within this EcoVadis, we are also, we need to verify our Scope 3 now, and the Scope 3 also includes all our projects and the carbon footprint of all our projects. We are working a lot with simulations in order to approach the method of how we approach sustainability in our office. So these are all different tools. This is just a selection of some projects, some tools, but basically down here you see all the different services that we can provide by now. But most important to say is that we are trying, as the department, to enter the project right at the outset, so as early as possible, in order to make a difference. Through the course of the design process, we are trying through itinerary processes to get better and better. Here, in this case, it's the carbon footprint, but it could be anything. It could be daylight, it could be whatever. We are also starting to set up an internal database in our office where we are linking different building components for the digital models that we work with their carbon footprint and the gray energy footprint, so that every architect in our office knows right from the start what he's doing actually. Whenever they choose like a certain system, let's say a concrete waffle slab, what it means, what kind of environmental impact this decision has. This is a little side note. Since we are a Basel-based office, this is quite important to show. Basel wants to be a role model in Switzerland, and they want to be the first carbon neutral city in Switzerland. So in 2027, this is in 2 years' time, they introduced the obligation for all architects, whenever they submit a new project for building permission, also to verify the carbon footprint of the building. And they set benchmarks, and if you don't comply with those benchmarks, you will be penalized. Yeah? So this is Basel. So we are there in 2 years' time. And today I would like to talk about 2 projects. One is the Ricola Herbal Center near Basel, and the other one is Hortus.
also near Basel. This is a project as associate I was responsible for as well, and we have just completed this building. And both projects, they stand in the tradition of, I call them key projects, and I picked 4 very old projects from our portfolio. They date all the way back to the 1980s, where you see a certain relationship to these projects. So let's say in the stone house, we picked the stones from the ground and we made a facade out of the stones instead of taking them to a deposit. In the single box, for example, we clad the whole building with copper. Why? Because we wanted to protect the interior of the building from the outer radiations. In the Dominus winery, we used lava stones from the fields to create like a thermal envelope to block off the heat or to store the heat for the night when the Napa Valley becomes really cold. So in all these examples, we're using the materials also as an environmental performance, means of environmental performance here. But they also create the image of the architecture in this case. And in this tradition, I would like to see Hortus and Ricola. Now, Hortus is an office building. It's freestanding. It's 5 stories tall. And we decided right from the outset that this should be a mass timber building. All of you probably know that the concrete industry makes 8% of the worldwide carbon footprint. So we wanted to refrain from the use of concrete here, and we wanted to be extremely radical in the approach so that even the ground floor slab is out of timber, all the cores are out of timber. So we took it right to the limit. We did not even build a basement. The only concrete that we use are these little foundations here that you can see under every column, and that's all. So here you can also see it's a courtyard house. It's lifted off the ground, the building. We collect the rainwater for the irrigation of the plants, also to flush the toilets, etc. It's a very modular system, so we don't have any cantilevers or anything, so the loads go all the way straight to the ground, and it's repetitive. It's a courtyard type of building, which is really important for the quality of architecture here. It's almost like a symbiosis between the building and the nature. The garden was designed by Piet Oudolf from Holland, by the way. And here in this picture, which I like a lot, you can see the quality of the exterior, which is almost as important as the architecture itself. Now, I'd like to take you through a little journey that describes of how we work and how we approach the subject of sustainability. As I said before, we're having a lot of digital tools as well. They come in at a certain point of the project. So here in this case, for example, this is like an analysis of the daylight. We always have to make sure that we have enough daylight, natural daylight, in the working spaces. And at the same time, for this project, we try to reduce the glazing. In the end, we had a relationship of 50% open to 50% closed through those simulations. And at the ground floor level, we have a bit more of glazing because of the daylight. So we ended up with these parapets, which are hollow. They're out of timber. And in the next question, we thought, okay, what kind of insulation material do we use? We thought straw bales. This could be a good idea. This sounds ecological. So we compared straw bales, in this case, with cellulose. And this is a process. This is just an example. We did this for every single building material that went into this project. And we did not only compare it with one other material, but like with 10. So it was a real, let's say, like an investigation or research project, almost like an academical process that we followed up. And here you can see that actually cellulose is much better than straw bales. So we went to use cellulose, and then we also found out that you can also buy cellulose which is made out of recycled newspapers. So we chose this, and it has actually a very, very good U value. And because of this high U value, you know, the thermal performance of the insulation material, we decided to go back to double glazing in this building. So
Triple glazing in Switzerland is absolute standard. Nobody in Switzerland would nowadays think of using double glazing, but by doing so, we could reduce the glazing by 30% and reduce the carbon footprint by far again. So you see, one decision led to the other one here in this process. The next step is, since the windows now are double glazed, they become lightweight. And since they're lightweight, we could use revolving windows which swing around their central axis. These are the best windows for natural ventilation that you can find. So again, without the previous decision, we couldn't have done that one. Then we clad all the parapets with photovoltaic. So we have photovoltaic everywhere, on the roof, on all the balustrading, and we produce a hell of a lot of kilowatts per year, 800,000 kilowatts per year. For such a small building, this is tremendous. To make this kind of decision, so we ran through again like different simulations to find out whether it makes sense to have this on all the facades. We decided yes. So in the end, we produce 40% of excess energy per year with this building. So it's really like a factory, our building. And if we take this excess energy and count this against our energetical footprint. So I'm talking about energy here, not about carbon. Yeah? So this is our gray energy footprint of the building. A normal building would be up here somewhere. So we are, from the outset, quite low already. And if we count this excess against this building, every year, after one generation, we are absolute energy positive with this building then. So then on the other hand, we have the carbon footprint. 40%, almost 40% of the carbon footprint lies in the slabs of the building. This is from Werner Sobeck here, from Stuttgart. So we decided to look at the slab system in the whole design process. And this is also quite interesting to understand. So normally, when we design a building as architects, as we all do, we look at the brief, we come up with a concept, we create the concept, and at the very end, we have the building component. In our case, we studied the sustainability goals, which were given by our client, and then we developed the building component, and the project, that came at the end. So that was also quite refreshing for us. We worked very closely with our engineer here together, ZPF from Basel, they're called, and the client. So we were really like a team. And that was the result of this new slab system. So it's, in terms of timber, it's a very straightforward construction. It's a CLT board, and then we have timber joists underneath. But what's new is that we filled the space between the joists, the beams, yeah, with ramped earth. So we have like ramped earth or clay vaults in that ceiling. Why did we do this? We needed thermal mass in the building. Because it's a mass timber building, and we do not have any walls in the building because it's an investor's project, and we didn't know who the tenants will be and where the tenants will have their walls. It had no walls, so we had to put the thermal mass up in the ceiling. So it gives you thermal mass, it stores the heat during the day in the summer months, and, and the heat can escape during the night. It regulates the humidity. We always have between 40 and 60% of relative humidity in the space, which is just perfect. It is fire rating. It gives you the fire rating of 60 minutes. It insulates the sound. We have 52 decibels between the two floors. It filtrates VOCs, volatile gases. And most of all, it reduces the carbon footprint by up to 90% compared to a concrete floor slab of 28 centimeters. Yeah, and that was really the lever that we had to bring down the carbon footprint of the building. So here you can see these are the benchmarks, and this is what's different in Switzerland than from in Spain. We calculate the benchmarks in kilogram per square meter per year. Yeah, and this is why they're so low compared to when you talk about 1,300 or whatever. So this is per year during the lifespan of the building per square meter. In the end, it doesn't matter. It's just a figure. But basically, what these figures want to say is that if we architects from now on build all our new built buildings
with these figures, then we reach the 2050 climate goal. Yeah, Hortus is down here. So Hortus proves that we can even be better than that. So Hortus also makes up for bad building, maybe also from our portfolio, you know. But it shows you don't have to be as radical as Hortus. Even if you have something of Hortus in your project, you're still good. Okay. So this is the absolute figure of our project. We have 3,200 tons of carbon that we put up in the air, which is equivalent to more or less the same number of trees. Just a few images of what the building looks like now. This is the earthquake bracing, by the way. We need that in Basel. Okay, now the collaboration with good experts is crucial in these kind of processes that we do. So we collaborated together with Martin Rauch. Martin Rauch is the undisputed expert of rammed earth in Europe, I would say. So we sent him some probes, and he did a first mock-up of this slab system. So we all were underneath this mock-up as a sign of trust that it doesn't come off. And we burned it. And for this, we received this 1-hour fire certificate here. With Martin Rauch, we had 10 years previously already collaborated on this building. This is the Ricola Herbal Center, also in close to Basel. It's nothing else than a huge hall, a nave, to store the herbs for the sweets of Ricola. You know, Ricola, no, the sweets. And so this is where they also process the herbs, store them, shred them, and then in the end store them. The building is very straightforward. It's just a box, but it's very, very big. It's still the largest rammed earth building in Europe. It's 110 meters long, 30 meters deep, and 11 meters tall. And we were under enormous time pressure here, so we had to build this within 1.5 years. So between foundations and opening, we spent 18 months. So Martin Rauch couldn't do it in the normal process. I'm running out of time. So he had to invent like a prefabricated system. And so one of these, they weigh around 4 tons. So again, it requires innovation and good partners whenever you want to do something like this. And with Martin Rauch, we found it. So he also rented some naves where he could also build everything on site within a radius of 10 kilometers. We bought all the different ingredients that we needed, and also to put everything together was all within 10 kilometers. So reducing the footprint again by transportation, by cutting down transportation. The same we did for Hortus. We built a field factory on site where we produced the ceiling next to our building, actually. And so Martin Rauch, together with our wood constructor, Bluma Lehmann, they built this production line here that you see, where they brought the earth into the slab system and put the things on the same day on site. We also didn't use any screws or glue. Everything is just stuck together. So it's designed for disassembly to make it really fast. Also, one day the building is being taken down. This is what the joints look like now. And I want to close this talk with this little circle that I've been doing for the last months or years, where I defined a little bit for us what sustainability means, and I put beauty at 12 o'clock. And this is very important for me to say. We can talk a lot about sustainability, but we should never put sustainability above what the essence of architecture actually is. Yeah? And I see the essence of architecture to bring quality into our environment, and always to put the person in the center of what we do, of our job. Yeah, and this is, I hope that, yeah, this is like the message which I would like to give to you, that we should never forget about the beauty. If someone appreciates what we do, this building will last for generations, and there can't be anything more sustainable than that, I think. Okay, thank you very much.
Muchas gracias, Alexander. Yo que veía más desde atrás las caras de la gente era de pura admiración a los ejemplos que has pasado. Es verdad que algunas han pasado de la admiración a la envidia y alguna a la rabia, pero son emociones todas positivas y muy humanas. Damos paso a Sara Ferran, és arquitecta i sòcia de Taller 11, cooperativa que combina recerca i experimentació per repensar l'arquitectura tradicional, fent-la viable en el context actual. La seva obra ha estat reconeguda en premis com FAT, CESCAE i Arquia Innova i ha estat publicada a revistes com el Croquis i Arquitectura Viva. Professora a la Salle i a la Universitat de Girona, va formar-se a l'Escola d'Arquitectura del Vallès. Ella ens presentarà una altra realitat, però que jo crec que, com veurem, va encaminada amb la mateixa direcció. Moltes gràcies. Hola. Bueno, bona tarda. Ui. Està sonant? Ara sí? Nosaltres venim a explicar el projecte de 17 habitatges dotacionals que estem construint a Formentera per l'IBAVI. És un edifici que ha de tenir planta baixa més 1 i que ara mateix estem a la meitat de l'obra, més o menys. L'obra va començar el 2022 i estem al 2025, però són coses que a vegades passen a l'arquitectura i ara anirem veient el perquè, diguéssim, de tot aquest procés. El concurs, diguéssim, les bases del concurs ja fetes per l'IBAVI eren superclares, et demanaven que treballessis amb materials del lloc i molt específicament et parlaven que hi havia un àrid de l'excavació de la promoció anterior que havien fet a Formentera que volien que fos reciclat. Quan vam anar a visitar l'abocador del Cap de Barberia vam veure que no només hi havia l'àrid de la promoció de l'IBAVI, sinó que cada vegada que s'excava a Formentera es generen tones i tones de roca de molta qualitat que s'acumula a l'abocador en format de residu. S'utilitza també per diverses coses per construir, però la veritat és que Formentera és una illa, que és una roca que flota sobre el mar i és un residu abundant. Nosaltres, donant més voltes a com podíem millorar la incorporació de materials locals en el nostre projecte, també ens vam fixar en la Posidònia, que és una planta marítima que és de fulla caduca. Cada hivern, diguéssim, perd les seves fulles i les fulles arriben a les platges de totes les costes mediterrànies. I aquestes fulles tenen la funció de generar una capa protectora a la sorra i que protegeix els organismes que viuen en aquesta sorra del mar i també protegeix, diguéssim, dels temporals. Què passa? Amb el canvi climàtic cada vegada hi ha més i més fulles, fins al punt que estan començant a retirar-les i s'està convertint en un residu orgànic que s'acumula també en l'abocador de Formentera. Aquí jo diria que hi ha una miqueta que realment hi ha sobreproducció de fulles de Posidònia i a la vegada hi ha sobreturistificació de les illes i, per tant, quan arriba la temporada d'estiu, les fulles es retiren perquè fan lleig, el que passa és que després a l'hivern tornen a col·locar-ne unes quantes. I llavors en l'últim material que ens fixem és en tota l'arquitectura tradicional de les illes Pitiüses, diguéssim, que són aquestes construccions de volums molt senzills que estan protegides amb morter de calç. És un morter que transpira i és un morter que protegeix molt bé de la humitat. I aleshores nosaltres comencem a pensar aviam si d'alguna manera podríem recuperar aquest material que s'ha perdut, diguéssim, als anys posteriors, o sigui, últimament no es construeix amb calç, però que té una cosa molt interessant. La calç com a material té un comportament similar al de la fusta, és a dir, quan agafes la pedra calcària i li fas un procés de calcinació, la cremes a alta temperatura per obtenir el que seria la calç, tu barreges amb aigua aquest producte i pots fer-ne morters i formigons. I aquests morters i formigons que tu fas necessiten absorbir CO2 de l'atmosfera per poder endurir. De manera que el CO2 que és emès, diguéssim, en el seu procés de fabricació, l'acaba recuperant en uns quants anys, diguéssim, però l'acaba reabsorbint i, per tant, s'acaba convertint en un material
de petjada ecològica zero, en teoria. Aleshores, aquí és com la hipòtesi més important de quan nosaltres comencem a plantejar com fer aquest projecte. Ens preguntem, si el sistema tradicional de construir Formentera feia servir les roques, els bolos de pedra que hi havia a la mateixa parcel·la, fent un mur de doble fulla acabat, arrebossat amb calç, nosaltres podríem construir el nostre edifici amb els mateixos materials, però afegint aquí les noves tecnologies de construcció que ens permetessin accelerar el procés, perquè no oblidem que és vivenda pública i que el tema dels rendiments de producció és molt important. Si no es pot construir ràpid, aleshores ja no és viable. El que proposem nosaltres és fer aquesta mineria urbana, és a dir, plantejar unes estructures amb un àrid totalment reciclat, ja sigui el que provenia de l'antiga promoció del Life Reuse in Posidonia de l'IBABI, o bé a la provinent de la nostra pròpia excavació o d'altres obres, és igual, vull dir, qualsevol àrid del que tenen allà acumulat a l'abocador. Tamitzar això en les diferents granulometries i barrejar-ho amb un conglomerant, de manera que amb un sol encofrat i abocant aquests materials tots barrejats poguéssim obtenir una estructura de formigó. De formigó, però de calç, no? Perquè aquest conglomerant, que normalment és de ciment, nosaltres plantegem que pugui substituir-se per calç hidràulica natural i que, per tant, l'estructura que nosaltres obtenim ens aporti aquesta absorció de CO2 al llarg del temps. També és interessant que la temperatura de cocció a la qual hem d'arribar per produir la calç és una temperatura que es pot obtenir en forns de biomassa. I el que estem generant quan hem acabat, diguéssim, amb el cicle de calç és la mateixa pedra calcària. És a dir, aquest mur, si algun dia s'ha d'enderrocar, si es trinxa, torna a la natura i és un material natural. No hem generat, com quan fem estructures de formigó de Portland, no hem generat cap material artificial. I aleshores aquí, ja per entrar una mica des d'aquesta hipòtesi com encarem el projecte, parlarem una mica del que és l'energia embeguda, és a dir, aquest material, la capacitat que té de reduir els quilos de CO2 i després de l'energia operacional. És com l'edifici, al llarg del seu funcionament, al llarg dels anys, també pot reduir la seva petjada. Llavors, així resumint, és una parcel·la encantonada que es troba en el nucli de Sant Ferran de Sarroques, al mig de l'illa de Formentera. Tenim la sort que està orientada a nord-sud, pràcticament, i que, a més, està també orientada en la direcció del vent dominant, que és l'embat. La parcel·la és tota aquesta taca i nosaltres decidim enresar el volum. La volumetria ha de tancar, diguéssim, el que és l'illa, però és completament lliure a dintre de la parcel·la. Nosaltres decidim enresar el volum a nord, fent un volum molt compacte, i dir, a veure quina arquitectura surt combinant aquests tres materials. Tenim la roca, tenim la calç i tenim la posidònia. Aleshores plantegem una estructura de murs de formigó de calç. En teoria el formigó de calç no es pot armar, per tant plantegem una estructura d'uns murs molt gruixuts, paral·lels, col·locats en la direcció dels vents dominants. Això potencia la ventilació creuada i, a més, està acumulant tot aquest residu en el seu interior. Els murs necessiten ser molt gruixuts per ser autoestables, però en realitat no fa falta que tota l'estructura sigui massissa, sinó que podem treballar amb aquests 80 centímetres de gruix virtual, mantenim la seva autoestabilitat, però podem empotrar el mobiliari i totes les instal·lacions fixes en el seu interior per millorar, diguéssim, la ràtio de la superfície útil versus la superfície construïda, que també és un valor superdeterminant quan estàs fent habitatge públic, no? Amb aquests murs tan gruixuts, diguéssim que el nostre edifici no era competitiu. Al final, si us hi fixeu, queden unes zones de pilars, diguéssim, més concentrats de material massís. Aquí, si afegim ja tots els forats de tubs d'instal·lacions i tot això, doncs realment s'ha optimitzat moltíssim el material. I aleshores hi ha tots aquests murs pintats de color vermell, que també donen aquí el nucli d'escala, que han de ser estructura i envolvent a la vegada. Llavors aquí apareix com la primera pista de què podem fer amb la posidònia més enllà de fer-la servir per aïllar les cobertes com ja s'havia fet sempre amb l'arquitectura tradicional de l'illa. Comença a aparèixer la hipòtesi de treballar amb dos formigons, un formigó de calç amb marit reciclat i un formigó de calç alleugerit amb posidònia. Aquesta és la planta d'arquitectura del projecte amb unes tipologies passants d'un sol dormitori en general,
que totes es connecten per una passera que dona en el pati interior d'Illa. Aquesta passera, a part de donar-te l'accés, serveix de brissolell en els mesos d'estiu i diguéssim que tenen un espai d'estar menjador, cuina, dormitori i tots els banys col·locats en la franja nord, perquè així, com que són les estances que menys s'utilitzen durant el dia, ens fan una franja d'espai coixí, diguéssim, que distancien les estances on passes més hores durant tot el dia a casa teva, que les col·loquen més a prop de la zona de confort. Amb això afegeixo que el repte era construir un edifici sense sistemes actius de clima. Tenia tan bona orientació que era com el que volíem aconseguir. Per tant, aquesta façana sud totalment oberta en aquest pati interior d'Illa que generem, molt transparent, molt captadora, amb tota aquesta inèrcia preparada per escalfar-se i per acumular l'energia i deixar-la anar durant la nit a l'hivern, i amb aquest bris soleil, diguéssim, que a l'estiu et tapa, et frena el sol, et tanques les finestres i estàs a dintre amb una estructura que està molt refrescada. I en canvi, una façana nord, on aquí teníem exigències normatives, hi havia una mida de finestra que s'havia de complir i que, a més, donaven un carrer rodat i és la façana on ens interessa abrigar-se. Per tant, aquí molt domini, diguéssim, del parament opac sobre la finestra i tots aquests panys que veieu per aquí són els que han acabat esdevenint aquest formigó de calç alleugerit en Posidònia. En secció, molt ràpid, afegir una última estratègia, hi ha una galeria soterrada que creua tot l'edifici per sota, que ens permet, per una banda, traçar totes les instal·lacions que després aniran punxant a dintre de cada mur, però que, a més, es col·loquen totes les aerotèrmies aquí sota. Llavors, l'aire de renovacions dels habitatges entra en aquesta galeria que ja està soterrada i, per tant, està més atemperada, i com que les aerotèrmies a l'hivern deixen anar aire calent i a l'estiu deixen anar aire fred, encara es pretracta més i llavors aquest aire puja per l'interior dels murs a través de conductes i aporta un aire estable, diguéssim, tant a l'estiu com a l'hivern per fer aquestes renovacions. Si us hi fixeu en secció, tots aquests murs que veiem abans en planta, aquí no sé si s'arriba a veure, però la línia discontínua és la galeria soterrada, acaben amb unes xemeneies i estan travessats per aquestes menes de tubos que fan com de refrigeració natural de la nostra inèrcia. Per tant, la inèrcia l'activem tant amb la radiació del sol a l'estiu com amb aquest aire que circula per dintre, que pot estar calent o fred en funció de l'època de l'any. Aquí hi ha una secció constructiva perquè a vegades després surten dubtes, però ara mateix no hi entraré, que no tinc massa temps, i simplement aquí ensenyar la importància de la inèrcia, com en els mesos d'estiu, o sigui, com tant en els mesos d'estiu com en els mesos d'hivern, ens permet mantenir una temperatura estable a l'interior de l'edifici. I sobretot com, en relació amb un edifici convencional, com és una sola decisió la que et permet reduir el consum energètic de l'edifici a llarg plaç, sinó la suma de moltes coses. La inèrcia tèrmica millora una mica, les proteccions solars, la ventilació natural, l'envolvent, l'orientació. Tot això sumat és el que et dona que al final el consum o l'impacte a llarg plaç de l'edifici pugui ser molt positiu en comparació amb un edifici convencional. Aquesta és una mica l'atmosfera de l'habitatge que estem imaginant, amb aquests porxos bastant mediterranis que donen en aquest pati vegetat i compartit. I aquí la part de la formulació del material, que és com descarbonitzem aquesta estructura de formigó de calç. Comencem amb una recerca amb dosis molt petites. Ens va ajudar moltíssim el Joan Ramon Rosell, que és la persona de Catalunya que més en sap sobre calç, perquè malauradament no ens ensenyen res sobre formigons de calç en la carrera. Vam començar amb unes dosis molt petites, preparant aquestes petites provetes, que després ja vam fer un petit salt d'escala a unes que eren una mica més grosses. I aquí, bàsicament, estàvem provant aviam si el formigó de calç alleugerit en Posidònia tenia sentit. Ja sabíem que el que era amb l'arit reciclat tindria sentit. Els romans ja feien aquests formigons i, per tant, aquestes provetes les vam deixar per més endavant a l'obra, però aquesta part de poder alleugerir les parts de l'envolvent en Posidònia sí que necessitàvem accelerar-la un any abans, perquè, a més, el formigó de calç triga 90 dies en endurir i, per tant, anàvem una mica contra rellotge. La proveta número 3 va donar molts bons resultats. Aquí estàvem intentant que pogués ser estructura i tancament a la vegada. Al final no va ser-ho, però era la hipòtesi inicial.
Com que la proveta 3 va donar bones sensacions, vam començar una producció en massa, diguéssim, de moltíssimes provetes, justament per no perdre 90 dies cada vegada que tinguéssim un mal resultat. Vam fer unes 50 dosificacions diferents que ens van donar totes aquestes provetes, combinant algunes amb suro per tenir un pla B, o sigui, amb boles de suro embegudes també dins del formigó. I al final totes aquestes provetes les vam tallar per arribar com a la part més homogènia del material i les vam analitzar primer a l'assaig de conductivitat, que és el no destructiu, i després l'assaig de compressió, que és el destructiu. Els resultats anaven donant bones sensacions, així que vam passar a fer un prototip d'un tros del mur de la façana nord que el vam preparar un any abans de que en obra haguessin d'executar aquest formigó de calç en Posidònia. I ara aquí hi ha una foto del mur 3 anys més tard que de moment no ha tingut patologies. Teníem la certesa que la Posidònia fora del medi marí no té depredadors i vam fer la prova de si era combustible i no és una fulla que no crema, així que en aquest sentit vam tirar endavant. I aleshores ja en fase d'obra ha implicat, com que tot era reciclat, una part molt important de preparació dels materials, és a dir, la roca que hem descarregat de la galeria soterrada l'hem hagut de triturar i tamisar a l'obra. D'aquest únic material n'hem tret sorres, graves petites i graves grans, que és tota la corba granulomètrica que necessitem pel formigó. La Posidònia ens l'han hagut de servir en el moment en què es fa la recollida, que més o menys és a l'abril, i s'ha de secar sí o sí en mesos d'estiu, estesa en unes capes d'uns 10 centímetres i s'ha d'anar remenant durant el dia. El que fèiem era deixar pesat la quantitat de Posidònia que necessitàvem per produir 1 metre cúbic de formigó en big bags, perquè com que és molt comprimible, era molt difícil de controlar la dosificació dins del formigó. Tot l'altre es fa com amb cabassos, no? Però amb la Posidònia era molt difícil, llavors això sí que ho vam haver de pesar i ens ho deixàvem ja preparat. I aleshores ja com finalment in situ, tot i haver fet tota aquesta investigació prèvia, s'ha de repetir tot el procés perquè és un material que no existeix, que no està certificat. Llavors vam repetir-ho tot amb els materials ja definitius que es feien servir a l'obra i es va portar a analitzar totes aquestes provetes en laboratoris especialitzats que ja ens van donar els certificats de conductivitat i de resistència perquè ho poguéssim aplicar amb seguretat. I finalment, la posta en obra, bàsicament mencionar que al no treballar amb armadures i treballar amb aquests formigons en massa hem hagut de treballar per tongades. Totes les instal·lacions estaven ja col·locades i tots aquests nínxols, diguéssim, del mobiliari havia d'estar preparat, així que aixecàvem una cara al mur i en l'altra aixecàvem només fins a 1 metre per poder anar formigonant aquestes tongades cada 25 i poder-ho anar vibrant correctament. Les instal·lacions les hem aguantat amb canyes, perquè clar, normalment quan fas estructures de formigó ho pots lligar a l'armadura, no teníem armadura i aleshores hem treballat amb canyes de bambú. I bàsicament el que sí que, com que tots els murs eren molt iguals, això ens ha permès, teníem 2 o 3 encofrats en marxa i anàvem, a mesura que desencofràvem un d'ells, ja anàvem muntant el següent i així això ens permetia fer com un sistema de producció en cadena, que dintre de la lentitud dels 90 dies per endurir del formigó de calç ens ha permès tenir uns rendiments d'obra bastant bons. I ja per arribar al final, vull dir que part de l'èxit segurament és perquè estàvem treballant a Formentera i a Formentera hi ha tradició de fer-se el formigó in situ a les obres perquè només hi ha una sola planta formigonera. Tenen aquests camions que és la Carmix, que és un camió cuba que s'autocarrega el material i que té una bomba també per carregar l'aigua i aleshores ha sigut molt fàcil negociar amb la constructora que en comptes de ficar Portland fiquessin calç. Aquí es veu els operaris carregant l'àrid sí que se l'autocarrega, la calç s'ha de carregar manualment i la Posidònia també la carregàvem manualment. I finalment una mica l'aspecte del formigó, que és molt semblant, però amb un color molt marronós, perquè la calç és blanca i l'àrid tenia molts de fins i ha quedat un formigó com de color beix. La importància de vibrar-lo perquè teníem moltíssims conductes i molts raconets amb el mobiliari empotrat i s'havia de vibrar bé perquè arribés a tot arreu i sobretot quan arribàvem a les tongades de més amunt s'havien de col·locar aquestes ràfies humides per evitar l'evaporació ràpida del formigó i que això no generés fissures per retracció de que s'assequés massa ràpid perquè quan arribava la temporada d'estiu realment feia molta calor.
I ja finalment imatges de fins on hem arribat ara, que tenim la planta soterrani feta, bueno, soterrani l'espai de la galeria i diguéssim que les contencions laterals i la planta baixa. Aquest és l'aspecte de les tongades del formigó de calç, l'aspecte d'un habitatge a l'interior abans de tenir la façana nord i aquí amb la façana nord de formigó de Posidònia, encara molt moll perquè la Posidònia reté molt l'aigua i això sí que ha ajudat a fer que perdi l'aigua molt més lentament. I aquí és tornant després de l'estiu la façana nord amb Posidònia ja assecada i el seu aspecte. I finalment aquí és on estem ara i a partir d'on esperem continuar. Moltes gràcies. Gràcies, Sara. Molt bé, moltes gràcies, Sara. Aprofito la intervenció de la Sara també per reivindicar el dret a equivocar-se, no? El dret a anar lent i en funció de cadascuna, diguéssim, també la necessitat o l'obligació de que, com a mínim, l'administració pública innovi, faci recerca sobre models alternatius que ens ajuden en aquest camí de la descarbonització. Moltes gràcies. Doncs passem la paraula a la Jade i al Jesús. La Jade és sòcia de Slow Studio, un estudi que treballa en la investigació i producció d'arquitectura d'impacte nul, posant per endavant de tot la salut del medi ambient i les persones. Compagina la seva activitat professional amb l'activisme climàtic com a vicepresidenta de la Junta d'Aus. I el Jesús Alonso és arquitecte tècnic i enginyer de l'edificació, màster en bioconstrucció i màster en restauració de monuments per la UPC. És el fundador i director tècnic d'Alfi Biocons, empresa especialitzada en bioconstrucció, rehabilitació i restauració de patrimoni arquitectònic. Moltes gràcies. Bueno, pues quería empezar... ¿Se oye? ¿Se sent? Sí. Vale. Quería empezar la presentación haciendo un guiño a mi moderadora preferida, que es Dolores Huerta. La habéis visto esta mañana en acción. Ella estaba moderando una mesa redonda en el pasado Congreso de Sostenibilidad en Madrid hace unos meses y la mesa giraba en torno del concepto de mainstream. Ella decía, bueno, ¿cómo conseguimos que esta arquitectura sea mainstream, ¿no? Cuando tu actor preferido, el entrenador de moda, va al trabajo en bicicleta, pues esto es sostenible y esto es mainstream, ¿no? Entonces, nosotros hace algo más de 10 años nos empezamos a formar el máster de bioconstrucción, que es una formación que compartimos con Jesús, y a mí me hizo pensar que cuando yo le dije a mi madre que me iba a formar en bioconstrucción, me iba a ir al Pirineo Aragonés con una señora alemana que había traído la bioconstrucción de Alemania, iba a empezar a construir en tierra y con cal, y mi madre me miró con una cara como diciendo, esta niña va a tirar su carrera por la borda. Y bueno, ya que estamos, nosotros salimos de allí diciendo, bueno, no solo vamos a construir en tierra, sino que vamos a conseguir que esto sea mainstream, ¿no? Y empezamos a difundir, a hacer mucho marketing, mucha difusión alrededor de esta arquitectura que creíamos que era la arquitectura en mayúsculas, ¿no? Y lo que hemos conseguido algo de un poco más de 10 años más tarde es que realmente llegan clientes al estudio y literalmente vienen con lágrimas en los ojos. Dices que llevo años siguiéndose en redes y yo quiero una casa así. Bueno, pero esto es de tierra. Sí, es que quiero una casa de tierra. Vale, bueno, esto tiene unos costes medioambientales porque aquí no externalizamos costes, aquí nos computamos nuestros costes medioambientales. Sí, es que quiero computar mis costes medioambientales. Y esto creo que es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Porque aquí estamos todos muy convencidos de que este es el camino y a los que tenemos que convencer son a ellos, ¿no? Al cliente, al inversor, al promotor y al público en general, ¿no? Entonces, lo que queríamos compartir hoy con Jesús son algunas estrategias, pues tanto de reducción de carbono operativo mediante bioclimatismo como reducción de carbono, energía operativa y reducción de energía necesaria para fabricar materiales mediante el uso de biomateriales, ¿no? Reducción del carbono incorporado. Lo primero de todo, la inercia térmica, ¿no? En un clima mediterráneo necesitamos acumular temperatura, necesitamos sistemas estructurales con masa térmica que nos acumulen calor en invierno y frescor en verano. Y esto, en nuestra latitud, solo tenemos 3 opciones. Sara decía el hormigón de cal o el bloque de tierra prefabricado, aglomerado con cal.
Después tenemos el ladrillo pieza cerámica, que se considera por las Naciones Unidas como un material de transición, en el sentido que es posible alcanzar temperaturas de cocción con energías renovables, a diferencia del cemento o el acero, que únicamente se pueden conseguir, sus temperaturas de cocción se pueden conseguir mediante energías fósiles, o la piedra, con una tradición constructiva en nuestro patrimonio tan importante. Estos sistemas de inercia tenemos que calentarlos o enfriarlos, ¿no? Entonces, esto pasa por la gestión solar. Varias estrategias que trabajamos de captación solar. Trabajamos mucho con pérgolas bioclimáticas y generalmente utilizamos un sistema domótico de alta tecnología, que son pérgolas verdes de hoja caduca que pierden sus hojas de forma natural cuando detectan que empieza a hacer un poco de frío, para dejar pasar el sol. Estas fotos son siempre cuando acabamos el proyecto, entonces hay que tener un poco de paciencia. La casa se acaba al cabo de 3 o 4 años cuando ha crecido esta vegetación. Después, otros sistemas pues, de protección solar. Por supuesto, siempre trabajamos con sistemas de lamas o sistemas de persianas que dejen pasar esta penumbra que utilizaban nuestras abuelas, ¿no? Cuando hacía calor y bajabas pues esta protección de lamas, que deja pasar esta iluminación, esta penumbra, deja pasar la ventilación, pero protege del asoleo directo. Entonces, si yo tengo una buena gestión solar, estos muros de inercia lo que hacen es que se mantienen a 23-25 grados. Esto es un gráfico extraído de FET de Terra, que los tenemos por aquí. Incluso con variaciones de temperatura exteriores de 15 a 35 grados, este muro puede aguantar pues, 23-25 grados de temperatura media. Esto es un gráfico de 24 horas, pero con una buena gestión solar, este gráfico lo podríamos mantener así cientos de años. Bien, esta inercia térmica, tengo un material que me acumula calor o me acumula frescor, pero igual que mi cuerpo acumula temperatura y me aíslo por el exterior, pues necesitamos aislarlo para que no pierda esta temperatura. Entonces, si vamos a trabajar con biomateriales, también tenemos unas opciones limitadas. La primera es el corcho, en el que Jesús tiene muchísima experiencia. El corcho es un material excepcional, viene con garantía de por vida. Y se puede dejar simplemente visto o se puede revocar con cal. La opción de SATE de fibra de madera, hay vida más allá del SATE de XPS. En este caso, una obra que también colaboramos con Jesús, protegido con revoco de cal. Y luego ya opciones tipo insuflado, cuando trabajamos con sistemas doble muro, en este caso insuflando celulosa. Y poco más. Tendríamos la opción de aislar con paja, con lana de oveja o con textil reciclado. Si queremos evitar ir a plásticos, que al final no solo por su impacto medioambiental, sino que el hecho de forrar nuestros espacios de vida de plástico por concepto es insalubre, porque no transpiran, ¿no? Bien, entonces yo tengo mi termo de agua caliente, me dura 12 horas calentito durante toda la noche de invierno, o mi termo de agua fría, que me dura 12 horas fresquito durante todo el día en verano. Pero si yo abro la tapa del termo, lo estropeo todo, ¿no? Entonces, es muy importante en el tipo de construcción pasiva la estanqueidad, que no haya ningún intercambio de aire entre interior y exterior. Esto lo comprobamos pues, con test, con mediciones, para realmente que haya las juntas estén todas muy, muy bien selladas y estos 23 a 25 grados que he conseguido no haya ningún intercambio de aire. Si no hay intercambio de aire, necesito garantizar que de alguna forma se está renovando el aire, y nosotros lo que trabajamos muchísimo son con galerías, con atrios bioclimáticos, que lo que hacen es, por efecto invernadero, precalientan el aire y lo van introduciendo pues en el interior, ya sea mediante microventilación o mediante pequeños aireadores. No solemos utilizar ningún tipo de maquinaria compleja, porque en un clima mediterráneo con una pequeña galería es suficiente para renovar sin pérdidas energéticas. Y luego la ventilación cruzada. La ventilación cruzada en invierno no la utilizamos, ya que el aire garantizamos que se renueva, y en verano la utilizamos únicamente, esto es como las instrucciones estas que comentamos que hay que darle a los usuarios, únicamente cuando la temperatura exterior es igual o inferior a la interior, porque si no lo que haces es calientas el aire, ¿no? Estas casas en verano te interesa tenerlas herméticas para que aguanten estos 24 grados, y ya cuando baja la temperatura por la tarde o por la noche aprovecho para renovar el aire de forma efectiva.
por diferencia de temperatura entre fachada norte y sur, se genera una diferencia de presión que genera corriente de aire, y esta corriente de aire pues no solo genera confort, sino que me renueva todo el volumen de aire, me lo refresca, y entonces por la mañana hago bloop, me aguanto este frescor que consigo durante la noche, y esto se aguanta así pues durante todo el día. Después mencionar una última estrategia, ¿no? El evitar sobrepavimentar el exterior, ¿no? Estamos acostumbrados que no nos ensuciemos, que no hayan bichos, pero al final el terreno natural, nosotros trabajamos mucho en entorno natural, mucho unifamiliar, terreno natural es un acumulador de temperatura y de humedad que nos ayuda a regular hidrotérmicamente el ambiente exterior. Todo esto son estrategias que después, o sea, que antes de construir comprobamos con datos, junto con el equipo de Albert en Societat Orgánica, y siempre digo que hemos hecho el máster no reconocido con ellos, con sus horas de consultoría, pues la temperatura de confort de 21 a 26 grados, como antes de empezar a construir, estamos tomando decisiones sobre cómo llegar a poner todas las estancias de la casa de día y de noche a estas temperaturas de confort sin sistemas activos ni de climatización ni de calefacción. Esto es uno de los proyectos que hemos hecho, semana tipo de invierno, y en verano pues lo mismo, ¿no? Con temperaturas que pueden pasar de más de 30 grados y las máximas de 26 que conseguimos sin aire acondicionado ni calefacción. Y esto de la bioconstrucción parece que es algo como muy innovador y hay que ponerle el adjetivo bio para distinguirlo de la mal denominada construcción convencional, que deberíamos llamarle la construcción fósil, porque necesita combustibles fósiles, y es que la bioconstrucción lleva miles de años. En la historia de la construcción, esto es Londres bioconstruido en el siglo XVIII, aquí no existía ni el cemento Portland, ni el acero, ni los plásticos, una ciudad culturalmente, económicamente próspera, con comercio internacional, y es que los biomateriales fueron mayoritarios en nuestro planeta hasta 1945, cuando fueron paulatinamente sustituidos por los materiales fósiles, y esto es un informe de las Naciones Unidas de marzo de este año en el que por primera vez ya se distingue con propiedad los materiales fósiles de los materiales bio. Bueno, y nadie dijo que esto fuese fácil, por eso ha venido Jesús a acompañarme a poder compartir algunos de los valores o de los ideales que mueven nuestro trabajo. Sin duda, lo primero es la determinación, ¿no? Yo siempre digo que o bioconstruïmos o no construïmos. No sé si... No? Sí, bueno, una mica, doncs, nosaltres que vam començar amb la bioconstrucció fa uns anys, no? Jo vaig sortir d'un context, diguéssim, familiar d'activisme ecològic, no? Vam començar un dels meus germans fent horta ecològica, no? Vam conèixer el Mariano Bueno, no? Amb el seu famós llibre de Huerto Ecológico, i d'aquí vam passar a la Casa Sana, no? I vam conèixer el tema aquest de la biologia de l'hàbitat quan jo estava estudiant l'últim curs a l'Escola d'Aparelladors, no? Aleshores ja teníem una assignatura de bioclimàtica, no? I a partir d'aquí vam ajuntar uns companys, vam fer un treball final de carrera, de recuperar un poble abandonat del Pirineu, fer-lo amb criteris de bioclimatisme, fer-lo autònom energèticament, i una mica a partir d'aquí, quan em vaig incorporar al món laboral, que va ser a l'empresa familiar, d'alguna forma ja de forma proactiva sempre vam anar recomanant i incorporant criteris de bioconstrucció en els projectes, no? I d'alguna forma, quan ja vam refundar l'empresa amb el meu germà, ja el nom és una clara declaració d'intencions, no? Dir, hem de conduir les nostres inquietuds cap aquí, cap a la bioconstrucció. Sí, que important aquesta inquietud i compromís, no només per part de tècnics, sinó de dur a terme conjuntament amb clients, amb els constructors, anar en equip de la mà. Està clar, no? Aquesta complicitat és fonamental, no? De fet, clar, tot això que implica és molta experimentació, molta innovació, provar processos en els quals no tens referents, i d'alguna forma a vegades has d'arriscar. Per exemple, abans comentaves amb un sàtir de surubís. Un sàtir de surubís has de prescindir de la fixació mecànica. Per tant, et jugues tota l'adherència en un morter cola a base de calç, que a més té menys resines. Per tant, te l'has de jugar d'aquesta manera. Amb aquest sàtir que vam fer amb aquest últim projecte d'aglomerat de fibra de fusta, nosaltres venim de sempre fer-ho amb suro,
ha sigut el nostre primer SATE amb aglomerat de fibra de fusta i no ha estat lliure de dificultats i complexitats que, bueno, amb perseverància doncs, ja hem anat resolent i hem anat trobant. No? I això, com tu bé deies, no és possible si no hi ha aquesta complicitat entre client i direcció facultativa. No? Després la suficiència, no? Que és el terme de moda ara a Europa. Nosaltres, com a tècnics, quan arriba un client a l'estudi, el primer que li demanem és quines necessitats vols resoldre i quina és la inversió que tens disponible. I a partir d'aquí és la nostra feina dur-ho a terme i segurament el primer que fem és sempre ajustar metres, no? Perquè podem viure amb la mateixa qualitat de vida. No? És el que els diem, es pot aconseguir una qualitat de vida excepcional i aquests metres que ajustem els invertim en biomaterials i en bioconstrucció. Clar, bueno, s'han de... Primer de tot cal racionalitzar les necessitats, no? I després també doncs, establir prioritats. No? Per exemple, bueno, jo crec que una cosa fonamental és, com bé deies, és l'elecció dels materials. No? Els materials naturals que sempre hem utilitzat en bioconstrucció són materials poc processats, per tant, amb una petjada de carboni baixa, però que, a més, per les seves propietats físiques, no? Poden contribuir de forma passiva a una millora de l'ambient interior, no? Perquè poden ser higroscòpics, poden ser transpirables, no? Fins i tot antisèptics, no? com la terra crua, no? I d'alguna forma, i a més, són materials més durables, no? Que els materials de síntesi, no? Són materials que envelleixen noblement, no? I a la llarga doncs, bueno, tenen un comportament molt millor i menys manteniment, no? També. I ja per últim aquest fer xarxa, no? Que millor exemple de nosaltres que som excompanys del màster de bioconstrucció i que important aquesta xarxa de professionals que compartim i creixem junts i aprenem entre tots, no? Bueno, d'alguna forma ens vam conèixer en el màster, aquí uns quants, no? Ens vam conèixer al màster de bioconstrucció, que és d'alguna forma ja trobes els teus semblants amb les mateixes inquietuds, no? I bueno, això que et comentava abans, no? Que d'alguna forma, en el moment en què jo estudiava aquest màster, no? Fa 12 o 13 anys, no? En aquell moment també em vaig integrar en una comunitat de balladors de swing, em vaig integrar en una comunitat de viticultors de vi natural, no? I em vaig trobar que de cop i volta 3 coses noves en la meva vida hi havia una cosa en comú, que era la col·laboració. No? O sigui, era un món on hi havia molta col·laboració, tothom s'ajudava, compartia el coneixement, no? Diria, però anem a ballar junts, amb el vi, ostres, com que t'ha passat aquí, no sé què. I d'alguna forma és molt important el tema de xarxes perquè al final aquí tots estem innovant, estem creixent junts, no? I estem aprenent junts, no? Perquè d'alguna forma tot aquest picar de pedra, no? Doncs, i aquesta xarxa doncs, és el que d'alguna forma doncs, bueno, cada cop som més, no? I aquí doncs, us animem doncs, a que els que encara no heu fet aquest pas doncs, que el feu, no? Perquè al final doncs, creiem que el futur de l'edificació ha d'anar cap aquí, no? I com bé deia al principi doncs, la Jade, no? Aquesta construcció convencional és que la bioconstrucció ha de ser la construcció, no? Són les altres les que d'alguna forma han de ser les rares, no? Doncs amb aquesta voluntat de deixar de competir i començar a compartir, tan sols volíem acabar compartint algunes lectures que ens han ajudat en el nostre camí. El primer, Johann Hari, com ens han robat la capacitat de prendre atenció en les coses importants. Després, diversos autors que parlen de la gravetat del problema, de la gravetat de l'emergència climàtica en la que estem immersos. Wallace Wells, Greta Thunberg. 3 autors que parlen de solucions, Fernando Valladares, que va estar fa un parell d'anys aquí al col·legi, Paul Hawken, indispensable, o Jason Hickel, i després, per suposat, sempre la salut de forma transversal, Elisabet Silvestre i Nicolás Olea, que també han estat molt al col·legi, són grans científics divulgadors. I ja tan sols acabar amb una reflexió final, i és que cal parlar de costos. Quan acabo aquesta xerrada moltes vegades, o aquest tipus de xerrades, moltes vegades ve algú i em diu però és que això que feu és molt car. Dic, no, això que fem es computa tots els costos, és el cost real de les coses, i és que no estem acostumats a pagar el cost real de les coses, estem acostumats a externalitzar-ho. Quan ens desconstruïm amb materials fòssils, estem externalitzant els costos, i aquesta externalització no és gratis, això és una hipoteca per a les generacions futures i els milers de persones que pateixen les conseqüències del canvi climàtic. Llavors, simplement a aquesta crida a la responsabilitat, penso que tenim aquesta responsabilitat com a éssers humans de començar a computar-nos els nostres costos mediambientals. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
ja de Jesús per aquesta determinació, aquest optimisme i aquesta il·lusió que hi poseu a la vostra feina i com la comuniqueu. Doncs ja per finalitzar aquesta ronda d'exemples interessants, comptarem amb el Juan Pablo Herrero Gil, és arquitecte, expert en sostenibilitat a EFEC, és especialitzat en disseny regeneratiu i estratègies d'arquitectura adaptades al canvi climàtic, aplicant disseny de sistemes per alinear els projectes amb els límits planetaris, amb experiència en construcció, agricultura i consultoria. Mira, com el francès. Amb agricultura, consultoria empresarial, el seu treball se centra en la descarbonització i la restauració d'ecosistemes, connectant la recerca amb la pràctica. Moltes gràcies. Pues encantado de que me hayáis invitado a poder estar aquí y presentar un poco el trabajo que hacemos en EFEC, que está muy relacionado con lo que estamos hablando de la decarbonización en la arquitectura. También intentamos integrar qué significa la biodiversidad y cómo preservarla y recuperarla. Y lo que voy a enfocarme un poco en esta presentación es también el aspecto de la circularidad y de cómo se pueden recuperar los materiales y reutilizar en el proceso de construcción, ¿no? Y para ello me gustaría empezar con un proyecto que es Living Places, que ha sido uno de los proyectos más importantes que hemos estado trabajando en los últimos años, que hace poco ha ganado el New European Bauhaus Award for Sustainability Affordable Housing, ¿no? Y que creo que ejemplifica muy bien nuestra manera de cómo hacemos para diseñar edificios de bajas emisiones y que es un poco el resumen de todo lo que se ha estado hablando también hasta ahora en esta presentación de las estrategias y cómo se hace, ¿no? El proyecto básicamente ha conseguido demostrar que se pueden construir edificios en Dinamarca con 3 veces menos emisiones de carbono y al mismo tiempo mejorar la calidad del aire interior 3 veces. Y todo esto con materiales existentes en el mercado. Cualquier persona podría reproducir este proyecto sin necesidad de innovar y a un precio semejante al de mercado, ¿no? Esto ha sido un cambio en la manera en la que la industria de la construcción en Dinamarca, ¿no? Y para lograr hacer este nuevo enfoque a cómo reducir las emisiones de carbono, me gustaría empezar explicando un poco que el ciclo de vida, ¿no?, del edificio es más grande de lo que se hablaba hasta ahora, que era la energía operacional, ¿no?, que eran estos edificios que son de energía de emisiones casi nulas en la fase de uso, ¿no? Si fijamos en el ciclo de vida completo de un edificio en Dinamarca, vemos que más del 50% de las emisiones ocurren en la extracción, producción y construcción y luego la construcción de los materiales y casi hasta 20% al final de vida del edificio. Por lo cual, al final, hay que mirar a todo el ciclo de vida para entender de verdad lo que ocurre en un proceso de construcción, ¿no? Y Living Places lo que hace es, usando materiales que crecen en la naturaleza y acumulan carbono en la fase de crecimiento, la madera y sus derivados principalmente, tenemos como un presupuesto negativo que podemos ir utilizando poco a poco, haciendo que el edificio acabe siendo casi hasta el final de vida, pues de emisiones nulas, ¿no? Y después, cómo este final de vida se afronta, ¿no?, y si existen estrategias para renovar o reutilizar estos materiales, sería lo que podría definir que el edificio de verdad fuese nulo hasta las siguientes fases, ¿no? Pero en nuestro caso, como no había una estrategia específicamente diseñada para el final de vida, decidimos usar la manera más conservativa, que sería que todos estos elementos de madera se utilizaran para producir energía y por lo cual emitirían las emisiones, ¿no? También es interesante, creo, ver aquí que la línea en un edificio tradicional o en el edificio más de referencia, en la fase de uso no es horizontal, ¿no?, porque consume energía debido a que está conectada a la red. Y en el edificio de Living Places vemos que es horizontal porque utiliza paneles solares. Pero claro, para eso sería muy importante que la energía embebida en los paneles solares se cuenta en la fase de producción de dichos paneles de instalación, incluso en la fase de mantenimiento cuando los paneles solares se deben renovar, ¿no? Entonces es importante siempre tener en las estrategias la perspectiva de todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? ¿Y cómo logramos implementar esto? Pues básicamente fue un poco, como se ha contado antes, ir elemento constructivo a elemento constructivo, observando qué materiales componen estos elementos constructivos y decidiendo si los materiales son necesarios y si son necesarios, cómo se podría encontrar una alternativa que tenga menores emisiones de carbono, ¿no? Y a la hora de combinar todos ellos es cuando se consigue esta reducción, ¿no? Y como ejemplo de cómo lo hemos realizado, sería, por ejemplo, aquí veríamos el muro de fachada, en el que no solamente trabajamos, como he dicho hasta ahora, con esas emisiones de carbono, pero también siempre con el precio, ¿no? Entonces se empieza a trabajar ya
con dos presupuestos, ¿no? Uno sería el presupuesto de carbono del edificio, otro sería el presupuesto de coste, que es al final el que define que el cliente sea capaz de ejecutar el proyecto, ¿no? Y lo que es interesante también al ver es que en múltiples de las soluciones que hemos ido encontrando, a veces la solución con menores emisiones de carbono también es la solución que tiene menor precio. Porque a la hora de eliminar capas y elementos que no son necesarios, utilizar materiales que son más simplificados, a veces también entonces, no siempre debe ser más cara la arquitectura de bajas emisiones, ¿no? Y aquí sería otro ejemplo con cómo sería lo mismo, pero con elementos de fachada, ¿no? Y al final esto crea un catálogo en el que ayuda a los clientes y a todos los agentes del proceso constructivo a tomar decisiones informadas de cómo se decide realizar el edificio, ¿no? Y de los elementos que lo componen. Y como he explicado, pues básicamente ir reduciendo elemento por elemento es lo que nos ha permitido reducir 65% las emisiones de carbono, ¿no? El edificio que construimos en Dinamarca, que era el ejemplo en el que demostraba esta metodología, se realizó para la capital de la arquitectura de Copenhague en 2023. Y entonces sabíamos ya desde el principio que el edificio iba a estar localizado solo por 3 años en la parcela en la que estábamos. Por lo cual, el diseño para circularidad y asegurar que el edificio podía ser desmontable, transportado y montado en otro sitio era fundamental como parte del proyecto de diseño. Y para ello lo que hicimos fue considerar que los elementos constructivos y los elementos funcionales y técnicos, que serían las instalaciones del edificio, fuesen independientes. Sería un poco considerar que cada uno de los componentes que tiene distinta duración de vida, ¿no? De ciclo de vida, tuviesen una independencia permitiendo no solo que fuesen fácilmente desmontables, pero también permitiendo el mantenimiento del edificio de una manera más sencilla, ¿no? Entonces, aquí podemos ver como ejemplo del edificio que realizamos en el que son 7 pabellones, 2 de ellos, que serían este y este, son viviendas completamente funcionales en las que utilizamos 2 sistemas de estructura diferentes. Uno es con estructura de madera ligera y el otro son con paneles de madera macizos. Y también 2 sistemas de ventilación diferentes. Este tiene ventilación natural y este tiene una ventilación híbrida con recuperación de calor, lo cual nos permitió durante los 2 años que está el proyecto ejecutado tomar mediciones de cómo funcionan estos 2 sistemas, comparar precio, velocidad de producción y de instalación, ¿no? Y después de esos años hemos tenido que transportar los proyectos de Copenhague al campus de Velux en otra de las islas de Dinamarca, ¿no? Y este proceso ha sido interesante porque, pese a que habíamos diseñado los edificios de manera circular y considerando todas las uniones que fuesen desmontables, lo que aprendimos fue que la última capa del edificio, que son de acabados y que son uniones no estructurales, normalmente es la que a veces se documenta menos o queda más a manos de la terminación del equipo de obra, ¿no? Y esa es la primera capa que el nuevo equipo que va a desmontar el edificio se encuentra antes de poder empezar a desmontarle. Por lo cual, la documentación de todos esos elementos y de hacerlo de manera sistemática, las uniones de los elementos de fachada, de cubierta, es fundamental para poder empezar a desmontar el edificio sin necesidad de hacer intervenciones más destructivas, ¿no? Porque en nuestro caso lo que pasó es que algunos elementos no eran claros cómo estaban unidos y tuvimos que, por ejemplo, realizar operaciones en la cubierta que fueron más destructivas que de desmontaje hasta que pudimos entender cómo recuperar el proceso, ¿no? Entonces, creo que es fundamental que a la hora de diseñar para circularidad y para recuperar materiales se deben documentar estas uniones que son las que permiten el desmontaje del proceso, ¿no? Y este sería el resultado en el que veríamos una de las viviendas y uno de los pabellones ya montado de nuevo en la nueva localización y que al final demuestra que efectivamente se pudo desmontar y realizar, ¿no? Y todo lo que aprendimos en este proyecto es lo que estamos aplicando ahora a un nuevo proyecto que es Whole9 y que básicamente es una organización que siempre ha trabajado con autoconstrucción y recuperación de materiales y han decidido en uno de los pabellones de las naves industriales que tienen realizar sus oficinas y para ello nos han propuesto intentar utilizar solo materiales recuperados, ¿no? ¿Cuál sería el límite donde cuántos materiales recuperados podemos utilizar en un proyecto de obra nueva, ¿no? Y entonces implica que debemos pensar de manera completamente distinta el proceso de diseño, porque ya no empezamos a diseñar los interiores y los espacios de acuerdo a lo que queremos, sino de acuerdo a lo que está disponible en el mercado en el momento en el que estamos haciendo el proyecto, porque tenemos que comprar y recuperar esos materiales que existen en las obras de desmonte y de reciclado de edificios que están ocurriendo en Dinamarca ahora mismo, ¿no? Entonces, el proceso que hemos seguido para ello ha sido empezar a diseñar con cosas que sabemos que existen en el mercado ahora mismo disponibles, como podrían ser
placas alveolares recuperadas o forjados en viga de doble T, empezar a hacer diseños de cómo esos espacios interiores podrían funcionar, ¿no? Y en algunas de las soluciones empezar a incorporar materiales como la madera que permitirían tener elementos nuevos, pero reduciendo la huella de carbono al mismo tiempo, ¿no? Y una vez empezamos a tener estas soluciones, se empiezan a medir las emisiones de carbono, el precio y el porcentaje de material reciclado, con lo que igual nos permitiría comparar qué opciones hay que usar y no. Y con esto podríamos ir al mercado y empezar a obtener estos productos. Pero claro, a la hora de comprar productos que ya existen en el mercado, o sea, elementos que se han desmontado de una obra y se quieren utilizar en nuestra nueva obra, hay que tener mucho cuidado a la hora de cómo se transportan, se verifican que funcionan o no. Y entonces hemos empezado a realizar con los ingenieros un proceso en el que estamos diseñando unas guías para, a la hora de elegir un nuevo producto, como por ejemplo en este caso serían las placas alveolares, qué fases se tienen que realizar antes de desmontar, cuáles son las metodologías de desmontaje posibles según la situación de la placa alveolar, cómo se deben desenganchar, guardar y almacenar, y las pruebas que se deben realizar. Y esto es fundamental para poder garantizar después las capacidades estructurales de estos elementos. Y estas guías que estamos realizando ahora son las que se van a utilizar para los distintos elementos construidos que vamos a comprar en el proyecto, ¿no? Y ya para terminar un poco, me gustaría hablar de otro proyecto en el que hasta ahora hemos estado hablando, ¿no?, de carbonización en edificios y de circularidad también en edificios, ¿no? Y nosotros estamos empezando a trabajar también con una manera de pensar en la que el impacto ambiental lo podemos influenciar mucho más en las fases urbanas, ¿no? También como a la hora de diseñar planes parciales o cuando ayuntamientos deciden cómo intervenir en los distintos espacios urbanos que tienen, considerar distintos escenarios según las emisiones de carbono y así poder poner límites de acuerdo a los objetivos que se tengan, ¿no? Y para ello en este proyecto lo que estamos trabajando es no solamente con las emisiones de carbono, que esto sería un poco, para introducir esto habría que hablar un poco de los límites del planeta, ¿no?, que son los 9 límites del planeta que hay y sabemos que 2 de ellos, que son el cambio climático y la biodiversidad, son los principales a la hora de afectar a todos los demás, ¿no? Entonces, cambio climático serían las emisiones de carbono, que es lo que nos hemos enfocado en estas jornadas, pero también es importante empezar a hablar de ecosistemas y de cómo la biodiversidad afecta también a la capacidad de poder mantener el planeta en el estado en el que está ahora bien, ¿no?, y funcionar. Entonces, para ello este proyecto lo que hace es mide una serie de indicadores que serían las emisiones de carbono, luego a la hora de la biodiversidad mide la biodiversidad en el sitio con una cosa que se llama biofactor y también mide la biodiversidad en toda la cadena de materiales, que se llama el ciclo de vida, pero en vez de carbono, de biodiversidad, y que lo hacemos a través de la cantidad de material que utilizamos y luego la área construida, ¿no? Y entonces podemos medir diferentes categorías urbanas que serían la arquitectura, las superficies duras y blandas, las infraestructuras y la movilidad. Y, por ejemplo, usando un ejemplo de un proyecto que tenemos, que es la renovación de un campus de hospitalario en Frederiksberg, crear diferentes escenarios, ¿no?, que sería, por ejemplo, el escenario que es el diseño normal, como se ha considerado, un diseño de bajas emisiones de carbono, un ejemplo en el que se demoliría todo y construiría nuevo, y un ejemplo en el que se preservaría todo y no se construiría nada nuevo, ¿no? Y entonces eso nos permitiría medir estos indicadores y las conclusiones que me gustaría comunicaros de este proyecto serían que la edificación es lo que tiene mayor impacto, ¿no? Entonces, definir límites para los edificios es mucho más relevante que elegir diferentes soluciones para los pavimentos o para los espacios verdes, ¿no? Que transformar es mucho más eficiente que obra nueva a la hora de emisiones, ya lo hemos dicho varias veces, y que transformar con materiales de bajas emisiones es mejor que simplemente renovar un edificio. O sea, hacer un edificio que sea mucho más eficiente va a hacer que emita menos emisiones a lo largo de su vida después. Que las iniciativas de movilidad son muy importantes y que un parámetro que resulta bastante relevante es los metros cuadrados por persona que se construyen. Porque eso permite que se pueda alojar la misma cantidad de personas, pero construyendo menos aún. Y como ya casi no me queda tiempo, creo que lo único que voy a decir es que esta herramienta está disponible para todos en nuestra página web y podéis utilizarla. Y para completar, simplemente me gustaría mencionar este proyecto, en los últimos medio minuto que me queda. Es un proyecto es un proyecto urbano en el que hemos reutilizado materiales únicamente, ¿no? Y como
esta es una frase muy interesante, ¿no? Que one man trash is another man's treasure, ¿no? Y este ha sido como el principio del proyecto, ¿no? Y de todos los restos de obra que el Ayuntamiento de Copenhague tenía, utilizando solamente este tipo de piedra y clasificándolas, podríamos realizar un proyecto urbano en el que lo que hicimos fue simplemente añadir una capa de biodiversidad para poder crear el espacio urbano, ¿no? Y cómo se puede realizar también este tipo de proyectos, ¿no? Y creo que con esto, que ya me he quedado así sin tiempo, creo que lo dejamos. Muchas gracias, Juan Pablo. Otra vez, ejemplos muy interesantes. También destacar para mí la claridad en el mensaje, no solo en cómo lo has explicado, sino desde el punto de vista gráfico, ¿no? En Societat Orgànica siempre decimos que en el equipo teníamos que fichar a un comunicador, a un diseñador gráfico, a un antropólogo y a un sociólogo para poder explicar bien todas estas cosas que estamos diciendo hoy. Pues pasamos al debate, al turno de preguntas. Supongo que hay como mucha tensión para hablar del tema del precio, lo dejaremos para el final, si hay tiempo, porque ya un poco lo habéis hablado, Jade. También ha sido un tema que para mí es fundamental, o para nosotros es fundamental, que es el tema de la suficiencia, ¿no? Lo habéis puesto en vuestra presentación como un elemento importante. Yo le quería preguntar a Alexander, aunque podéis contestar todas, dijésemos, sobre este tema. Es decir, parece que debido a todas las estrategias que vamos planteando, como ha enseñado Luca en una gráfica, al final la reducción en valor absoluto acaba hacia arriba, porque siempre vamos aumentando el consumo y vamos aumentando el consumo. Entonces, hablar de suficiencia tiene todo el sentido del mundo. Y quería preguntaros en vuestro despacho un poco este tema de la suficiencia, la optimización, ya sea en el propio programa o en la materialidad, ¿cómo lo abordáis? Bueno, primero creo que hay que definir el tema o la palabra suficiencia, ¿no? Y qué significa esa palabra para nosotros. Y podría ser primero la reducción de materiales, esto está claro, pero luego creo que se trata del tema de mantener una curiosidad en la investigación de materiales, ¿no? Y cómo usar estos materiales. Podrían ser materiales como establecidos o materiales nuevos. Y si usas materiales establecidos, cómo usarlos en una manera distinta, ¿no? Que te permite, por ejemplo, he usado estos ejemplos de los 4 proyectos antiguos. El cobre se queda cobre, la piedra de lava se queda una piedra de lava, ¿no? Y no intentamos revestir esas fachadas, por ejemplo, ¿no? Si te permite, como el detalle térmico, no poner más capas, entonces déjalo. Entonces también es un tema de ser honesto con el uso de los materiales. Y creo que esto se ve es como hay una línea en nuestra obra que se puede apreciar. Y bueno, hoy en día, bueno, sería una mentira si te digo ahora que todos los proyectos nuestros son suficientes o sostenibles. Claramente que no. Pero ahora estamos en el punto de cambiarlo. Entonces ahora empezamos a introducir el concepto de reducir realmente materiales donde nosotros podemos, ¿no? Bueno, perfecto, gracias. No sé si alguno quiere contestar también. Sí, Olga, si se puede decir también, suficiencia también, por ejemplo, una manera de aproximar que tenemos a ello es considerar, ¿no?, cuándo se debe intervenir, cómo se debe intervenir, ¿no? Y tener este criterio, ¿no?, de qué es más importante. ¿Hace falta hacerlo? Si hace falta hacerlo, ¿cómo se hace? Y si se hace, ¿qué tipo de materiales se usan? Y que sean de bajas emisiones, lo más locales posibles. No sé, tener un criterio muy claro desde el principio del proyecto, el cómo se interviene en ese proyecto y qué es lo que se realiza, cuántos metros se deben construir, se puede reducir un poco menos y también nosotros como arquitectos a veces no tenemos como ownership o capacidad de decidir cómo es el proyecto, ¿no?, porque viene parte del cliente, ¿no? A veces somos afortunados de tener un cliente que tiene muchas
demandas cosas de sostenibilidad, entonces es fácil, ¿no? de ello, pero cuando no, es como también suficiencia es un poco el llegar al cliente, hablarle, ¿no? y enseñarle, educarle un poco, intentar atraerle hacia suficiencia, ¿no? Entonces, estamos en esa fase en la que hay que empezar ahí para llegar hasta suficiencia, ¿no? Perfecto. Otro reto importante, además de la suficiencia, para mí sería como el siguiente, antes de llegar al bioclimatismo y a los materiales descarbonizados, que sería, que lo has comentado tú, el de la reutilización, ¿no? Cuando reutilizamos un material, nos ahorramos, como tú ponías en ese ciclo de vida, nos ahorramos la fase de extracción, transporte y fabricación, que viene a ser muchas veces el 50 o hasta el 70% del problema de un edificio. Y te quería preguntar a ti, ya que has puesto el ejemplo y en la realidad danesa, ¿cuáles son las principales barreras que os encontráis cuando decidís utilizar un material que en realidad proviene de un residuo, ¿no? Que es un recurso que pasa a residuo y vuelve a pasar a recurso, ¿no? Pues, en ese sentido, yo creo que una de las principales barreras son las garantías que se deben proporcionar a la hora de reutilizar un material desde el arquitecto, ¿no? y desde el propietario del proyecto que va a venderle. Entonces, a veces la dificultad es que para proporcionar esas garantías se incrementa el coste del producto comparado con un producto nuevo, y entonces tienes que demostrar que de verdad trae una serie de beneficios, ¿no? Y yo creo que también es falta actual de mercado, ¿no? Para ello, ¿no? O sea, realmente se empiezan a diseñar edificios en los que es más fácil extraer materiales de ellos, ¿no? Se convertían como bancos de materiales poco a poco. Y empieza a ver, por ejemplo, en Dinamarca ya hay bases de datos con qué se está demoliendo actualmente, entonces puedes encontrar esos productos, pero todavía no, estamos en una fase muy, muy temprana, ¿no? en la de saber cómo manejarlo. Entonces yo creo que lo que falta es accesibilidad a ello y maneras de proporcionar las garantías, ¿no? Sistemáticas que ingenieros y arquitectos puedan verificar el proceso de manera sencilla, ¿no? Que es lo que estamos intentando diseñar, por ejemplo, en este proyecto. Y entiendo que la falta o la necesidad de este control también es para, ¿no? todo el tema de seguros. Exacto, a eso me refiero, sí, exacto. Vale. Pensad que en España la reutilización, dijésemos que no existe. Si tiras 70, 100 años hacia atrás era una práctica habitual, pero ha desaparecido, y también aquí se ha empezado un proceso de empezar a recuperarla. Y ya como única mención es, claro, también cuando hablamos de reutilización materiales con uso estructural después de ser reutilizado, ¿no? Ahí es donde la dificultad aparece también mucho mayor. Sí, entiendo que en pavimentos, particiones interiores, Sería mucho más revestimientos es mucho más fácil. Pero hay una... ¿es habitual o en Dinamarca, o también es algo que está empezando, que se está inculcando? Está empezando, y lo que yo creo que es muy interesante es que Dinamarca ya tiene una normativa en la que limita las emisiones de carbono por metro cuadrado de edificado. Y dentro de esa normativa hay un apartado en el que dice que si utilizas un material que proviene de otra obra, puedes contarlo como cero a efectos del cálculo, ¿no? Entonces hay un incentivo existente en la normativa que se ha empezado a implementar en ciertas obras, pero el coste es lo que limita un poco el proceso todavía, realmente. Vale. Muy bien. Aquí quizás son las vigas de madera, ¿no? que se pueden reutilizar, ¿no? En pequeñas rehabilitaciones de unifamiliar y tal, pues una viga que ya está aprobada, ¿no? Bueno, siempre tiene que haber, pues que al final alguien ponga una firma por ahí, ¿no? Pero claro, es que ya está aprobada, ¿no? Entonces, si realmente está sana y está maciza y tal, pues bueno, es fácil reutilizarlo. Es a nivel estructural, a nivel de pavimentos y tal, esto es común, ¿no? Pero bueno, podríamos poner este ejemplo en rehabilitación de patrimonio popular, por decirlo así, ¿no? Pero es curioso porque no siempre es cero reutilizar, ¿no? Exacto, es un incentivo. O sea, es peligroso porque hay veces que se tiene que transformar tanto que deja de ser cero. Sí, claro. Sí, la reutilización de por sí, ¿no? Debería ser que la manipulación que haces para volver a poner es mínima. En el momento en que ya es una actuación muy grande, ya hablaríamos casi más de reciclaje que no de reutilización. Más cositas. Yo le quería preguntar a Jade y a Jesús un poco, pero sobre todo a Jade, esta incidencia que has comentado, ¿no? De contundencia, incidencia de
de la relación con el cliente. Tenéis habitualmente, ¿no? Trabajáis con cliente privado, a veces es un cliente promotor, a veces un cliente que además es el vividor del objeto, dijésemos. Si podías detallar un poco más cuál es esta relación, cómo lo hacéis, de qué manera para poderlo convencer de todos estos temas que has hablado. Y después también, en segundo lugar, cuál es el retorno que tenéis habitualmente de estos usuarios, ¿no? Que los habéis convencido, igual se pueden pensar que han estado medio engañados, ¿no? Pero luego hay un retorno, ¿no? Al cabo de un tiempo estas personas prueban estas estrategias que les habéis prometido, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros siempre decimos que es un acompañamiento, ¿no? En el momento en que tú tienes que prescribir estos materiales, para nosotros no hay ninguna solución que no hayamos experimentado, hayamos visitado antes de prescribir, ¿no? Antes de prescribir Fet de Terra, pues nos fuimos con Macari y Maite a hacer una ruta de obras de Fet de Terra. Cuando empezamos a trabajar con Egoin, pues nos fuimos al País Vasco. Y al final conoces muy bien el producto que estás prescribiendo y generas esta confianza, pero también después confías en el cliente, porque realmente, yo digo, es un acompañamiento. Nosotros cuando tú le pones las cartas sobre la mesa y estas cartas vienen con datos y puede tomar decisiones informadas, generalmente suele tomar la decisión correcta si tú le haces este acompañamiento para que también entre en costes, ¿no? Y de hecho, pues al final muchos de los clientes se convierten en fans o en prescriptores, ¿no? Y nos ha pasado con clientes que te dicen, es que he cambiado mi forma de vida, ¿no? Y esto lo que te permite es que cuando ellos deciden conscientemente hacer una casa y confían en que no van a tener climatización, no van a tener calefacción y a lo mejor están en una latitud, en un sitio donde va a hacer mucho calor y ellos confían y claro, van a tener pues que sea el suegro, que sea la hermana, que sea el cuñado, pero ¿cómo te haces una casa sin aire acondicionado? ¿Estáis locos? No, es que esto funciona de verdad, ¿no? Y luego los invitan a casa, o sea, y te llaman, te dicen, es que tengo a toda la familia convencida, o es la típica sensación que comentaba Jesús, ¿no? Muchas de nuestras casas, a veces cuando estamos haciendo fotos, me acuerdo un caso que todavía no estaba conectada a red la casa y venían los industriales, estaban acabando de montar mobiliario para hacer las fotos y me decían, ay, muchas gracias por encender la calefacción. Digo, no, es que todavía no está ni conectada esta casa, ¿no? O sea, que es esta sensación de calidez que cuando la experimentan es que se convierten en prescriptores ellos, ¿no? No sé si en este sentido, si despachos más grandes como el vuestro, también hay como una estrategia propia de despacho para incidir, ¿no? En los clientes, bueno, en los promotores, clientes que vais a ver. Bueno, los clientes son clave para el éxito de un proyecto, básicamente, ¿no? Tenemos la suerte de tener un portafolio bastante grande, ahora amplio, y podemos usar nuestros proyectos como referencias que enseñamos a los clientes, ¿no? Y, por ejemplo, con nosotros usamos también como marketing para enseñar a clientes potenciales de lo que es posible hoy en día de conseguir. Y no necesariamente tendría que ser un edificio tal como otros, pero simplemente para crear un awareness, ¿no? Eso. Y luego, por ejemplo, en el caso de Hortos o de Ricula, esos son clientes, son visionarios, ellos mismos, y son ellos que querían que nosotros les hagamos un edificio de esa calidad. Y claro, teníamos mucha suerte con eso, pero también en las últimas décadas hemos trabajado para llegar a esa situación de que los clientes ahora nos piden hacer eso. Y ya. ¿Vosotros? Pero una cosa más, es que ya que trabajamos en todo el mundo, también para nosotros es un reto hacer lo mismo por ejemplo, en Saudi Arabia, ¿no? o en la India, que claro, en esos continentes el conocimiento sobre sostenibilidad es distinto simplemente que en Europa. Y tenemos la suerte de trabajar como en Suiza, en Suiza, en esta zona donde nos permiten hacer esas cosas. Antes de pasar a Juan Pablo, había una pregunta del público para ti, Alexander, que era si vuestro despacho, que tiene como esta política tan clara y contundente en sostenibilidad,
primero si la aplicáis en todo el mundo y cómo lo hacéis, ¿no? De forma distinta en función del lugar, dijésemos, ¿no? Ya, es eso. Sí. Claro, es que hay que distinguir entre hasta qué punto puedes llevar un proyecto en un país cuando construyes algo en el desierto. ¿Vale? Pero incluso si lo haces y si aceptas un proyecto ahí, al menos tienes que ser como conseguir lo máximo ¿sabes? En el tema ecológico. Eso sí, eso es nuestra responsabilidad de hoy en día. Esta gente también tiene el derecho de construir edificios nuevos, está claro. Pero, ya, ¿qué hace? Es más la cuestión si tú coges una comisión de hacer un edificio nuevo en esos países. Esa es la pregunta. Juan Pablo. Respondiendo un poco a la pregunta de los clientes, es decir, lo que has dicho es fundamental, que una vez ayudas al cliente en el proceso y le enseñas las opciones, los costes de precio, pero de biodiversidad, de carbono, el cliente en general tiene buena intención y va a hacer lo posible por conseguir lo mejor una vez está informado. Eso ayuda mucho a la hora de ayudar al cliente, ¿no? Y luego también nosotros hemos tenido la suerte de que efectivamente recibimos clientes que son muy ambiciosos a la hora de sostenibilidad, pero también hemos visto cómo realizar proyectos que hacen las cosas diferentes y cruzan un poco el límite de lo que es común y hacen algo nuevo, devuelven la inversión a este cliente, ya sea en publicidad, en reconocimiento, por lo cual vemos que al final les paga el haber hecho ese proyecto, ¿no? Entonces es también interesante cómo empezar a ver que son proyectos que marcan una diferencia y que los clientes ven esa diferencia como un beneficio también en sí. Muy bien, ya para acabar la última pregunta, igual Sara, el tema del precio. Hemos dicho que no andaríamos yo creo que ya lo ha explicado muy bien, ¿no? Que cuando valoramos el precio, no solo el PEM, sino una visión global del precio en el ciclo de vida y además de los impactos que no están dentro de este precio, la cosa se va igualando. No sé, en el proyecto de Formentera o en otros proyectos que haces en el despacho, el tema de aplicar criterios de biomateriales y de bioclimatismo, ¿cómo afecta a este precio o cómo tratáis el tema del precio? No sé, para nosotros afecta directamente al euro hora que cobramos en el estudio. A los honorarios, ¿no? Sí, bàsicament. O sigui, en el cas de Formentera, nosaltres teníem clar que volíem tirar endavant amb aquesta recerca i vam començar fent-la nosaltres dedicant hores que no estava pagant ningú, i era perquè volíem aconseguir demostrar que això era possible. Com més gran es va anar fent la cosa, més complicat anàvem veient que poguéssim arribar, sobretot per un tema de tempos, o sigui, havíem de començar l'obra i no estàvem arribant a poder fer tot el que havíem de fer, i aleshores va ser superimportant en el nostre cas tenir una xarxa, diguéssim, de persones disposades a col·laborar. Va haver-hi el Joan Ramon ajudant-nos moltíssim per amor a l'art, i va haver-hi com cal regalant-nos el material, hi va haver ajuntaments que ens van permetre anar a retirar posidònia perquè està prohibit agafar posidònia a la platja, hi ha hagut l'UPC que ens ha deixat el laboratori de materials per poder fer tots els assajos previs, i ja quan tot estàvem amb tot això, igualment anàvem justos. Nosaltres estàvem començant a perdre diners i finalment vam demanar una subvenció que es diu Projectes Singulars i ens la van donar, i va ser com l'última ajuda per poder realment implementar això en l'obra. Si no hi hagués hagut aquesta subvenció, doncs no sé si hi hauríem arribat, no? Perquè la recerca té un cost i és impossible intentar fer coses noves si no fas recerca, perquè a dia d'avui la normativa és superexigent i no pots dir vaig i provo una l'obra, tu has d'anar amb totes les garanties, amb totes les certificacions i amb tota la seguretat que et protegeix també a tu com a professional, no? I que protegeix els usuaris de l'edifici. Per tant, sempre hi ha com aquesta cosa de ficar molt d'amor a l'art, però també de necessitar, evidentment, que per poder canviar les coses hi hagi una injecció de diners que vingui d'alguna banda. Sí. ¿Puedo preguntar algo a Sara también? Claro.
con el techo de Hotos que hemos intentado hacer, o nuestro objetivo fue crear un sistema nuevo para el mercado, para la industria. Realmente crear una alternativa a la losa de hormigón. Claro. Con el 10% de la huella del carbono. En vuestro caso también, con este invento de sus muros, Yo creo que lo que hemos aprendido es que seguramente tendría que ser de otra manera. Ya, pero así se inventan cosas, ¿no? Sí, ¿no? o sea, creo que seguramente prefabricando, o sea, con más tiempo y quizá si no hubiéramos tenido que aprender primero cómo funciona ese hormigón, ¿no? O sea, ha sido como todo un aprendizaje mientras estaba pasando. Pues ahora seguramente pensaría en prefabricar porque necesita 90 días para endurecer, tenerlo hecho, llevarlo en el sitio, o sea, como simplificar muchísimo el proceso porque al final hacerlo in situ también ha complicado las cosas. Y seguramente si podemos trabajar con hormigones de cal para cualquier tipo de elemento de construcción que ya puede estar prefabricado y que por tanto ya tiene su endurecimiento y ya se puede vender cuando esto ya ha pasado, eso sí que es replicable. Lo que es difícil de replicar es cuando se trabaja in situ porque tarda demasiado y entonces no es competitivo en el mercado. Pero era un prototipo, ¿no? También es importante dar el primer paso para equivocarse y darlo mejor la segunda vez. Pero también los recursos en Formentera son limitados. Claro. Entonces podría ser realmente una alternativa local. Yo para creo vosotros, que localmente sí. puede serlo Sí. realmente y también por cómo funciona la isla. Como he dicho antes, hay una planta de hormigón que sirve hormigón a las dos obras más grandes. El resto de la isla se lo fabrica con esos camioncitos in situ. Entonces, allí tiene mucho sentido cambiar el saco de Portland por el saco de cal. Claro. Pero se ha perdido la industria de cal. Ahora mismo no puedes comprarla en la isla. Antes tenían hornos, ahora ya no los tienen. Pero están allí, simplemente están cerrados, ¿no? Se pueden reactivar y ya está. Muy bien, muchas gracias. Me indican que quedan 30 segundos, con lo cual 10 segundos. Molt ràpid, no?, per abundar una miqueta amb el tema que no ha sortit, no?, però que tota aquesta posta en obra i tal, no?, si no hi ha una predisposició, no?, de la mà d'obra, no?, i una formació, no?, perquè doncs, bueno, tenim un buit generacional que no hi ha mà d'obra, bueno, en molts sectors, però en la construcció particularment, no?, i jo crec que això, la bioconstrucció i tot aquest canvi de paradigma és una oportunitat, no?, per motivar gent jove, no?, de trencar, diguéssim, aquest imaginari col·lectiu, doncs, de que ser obrer doncs, no està ben vist, sinó donar-hi la volta, no?, i d'alguna forma doncs, motivar doncs, bueno, tota la gent jove, diguéssim, que ara mateix no té ofici ni benefici, doncs, poder reincorporar-se al món laboral doncs, amb aquesta nova manera de construir. No? I crec que aquesta manca de mà d'obra crec que l'hem de donar la volta i l'hem de convertir en una oportunitat. Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies a tots i a totes. Ha sigut molt interessant. Deixaríem aquí la sessió. Amb el que hem vist avui, jo crec que d'una manera egoista hem de reclamar a les institucions i els promotors que es gastin més diners, tots els que puguin, en els arquitectes. Hem donat que som clarament solvents per fer una arquitectura de qualitat, però, com deia la Sara, necessitem una miqueta d'empenta. Moltes gràcies a tothom. M'ha semblat entendre que en el cas d'Hortus l'organigrama de l'empresa, Alexander, no sé si es así en el organigrama, tú estás arriba o como mínimo arriba desde el punto de vista de las decisiones de sostenibilidad son prioritarias. Bien. En aquest sentit, els que sou catalans i sou espanyols, hi ha una empresa que us sona. Us heu pres paracetamol alguna vegada? Sí, oi?
Vale. Gelocatil? Sí? Laboratoris Ferrer. Val? Laboratoris Ferrer és una multinacional 100% catalana amb plantes a diversos indrets del món. Hi ha farmàcia, hi ha química, hi ha alimentació. L'amo, majoritari, és Sergi Ferrer Salat, fill de Carlos Ferrer Salat. I ell té dues passions en aquest món. D'una banda, la música, molts pocs metres d'aquí al Liceu, i és una de les persones de pes, Palau de la Música Catalana, bàsicament al Liceu, i l'altra obsessió que té Sergi Ferrer Salat és la sostenibilitat, i ho aplica a les seves empreses. Tant és així que les decisions de totes les plantes del món de Ferrer, lògicament les que estan a Catalunya, les que estan a Espanya, passen per unes àrees de l'empresa i a l'organigrama la sostenibilitat està dalt de tot. És a dir, totes les potes de l'empresa han de parlar i tributar, per entendre'ns, o depenen bàsicament de la sostenibilitat. Tant és així que en aquesta empresa les construccions es segueixen amb la certificació que coneixeu molt bé, LEED, i les seves plantes són o LEED platí, crec que no, però sí LEED or, LEED plata en la majoria de casos. Qualsevol viatge d'empresa, que estan limitadíssims per tot el món, s'ha de fer amb criteris de sostenibilitat. Evidentment, si s'ha d'agafar un avió, s'agafa un avió. Però els allotjaments, els hotels, sempre han d'estar certificats de forma, evidentment, sostenible. A més de qüestions a l'empresa, tipus que la planta que hi ha, per exemple, una de les plantes, la que hi ha a Sant Cugat, allà hi ha prohibit el paper. El paper no es pot fer servir, excepte en comptades ocasions, o la cosa més mundanal, que és que les càpsules de cafè també estan prohibides. I el cafè de l'empresa, doncs. Després, és una empresa que reverteix a la societat els seus beneficis. Pràcticament no hi ha beneficis per dins de l'empresa i tot s'inverteix en beneficis per la societat. Val, a partir d'aquí podeu anar pujant. Greta, perquè precisament la Greta és, com sabeu, impulsora d'aquesta jornada de descarbonitzant l'agricultura. Gràcies, Greta. Arquitectura, Francesc. Oh! Dos. Viva l'agricultura! Viva! Aquesta, bueno, l'haurem d'emmarcar, Aus, la Greta està al capdavant d'Aus, la seva presidència d'Arquitectura i Sostenibilitat, i promouen una arquitectura més sostenible i saludable i organitzen tot tipus d'activitats en aquest àmbit. Recordar-vos que si us interessa i voleu formar-ne part, al vestíbul trobareu més informació i la butlleta per inscriure-us. També podeu enviar un correu a agrupacions@coag.net.